Hay verdades que se ocultan detrás de las sonrisas más brillantes de la televisión, rostros que durante décadas entraron a nuestros hogares, ganándose el amor, las lágrimas y los aplausos de millones de personas. Sartexto. Figuras que se convirtieron en madres espirituales de toda una nación, símbolos de la caridad, la devoción y la tragedia familiar. Pero, ¿qué pasa cuando apagamos los reflectores del estudio? ¿Qué ocurre cuando la luz de la fama se extingue y solo queda la penumbra de los secretos mejor guardados de la élite? Bienvenidos a una de las madrigueras de conejo más oscuras y perturbadoras del Internet contemporáneo. Una teoría que cruzó la línea de los simples chismes de camerino para adentrarse en los terrenos del horror puro, el secuestro y los rituales de sangre. Hoy no hablaremos de una leyenda urbana cualquiera. Hoy hablaremos de la escalofriante hipótesis que vincula a una de las actrices, productoras y políticas más poderosas de la historia de México, Carmen Salinas, con un mercado negro de infantes destinados a lo innombrable. Pónganse cómodos, apaguen las luces, porque lo que están a punto de escuchar no solo cuestionará su percepción del mundo del espectáculo, sino que les dejará una pregunta flotando en la mente. ¿Cuánto cuesta realmente mantener el poder y la juventud en las altas esferas? Todo comenzó en un lugar donde las almas van a pudrirse, un penal de máxima seguridad. Lejos de las cámaras de televisión y el glamour, una activista y entrevistadora se sentó frente a frente con un hombre cuyos ojos reflejaban la ausencia total de remordimiento. Su nombre en las actas policiales importa menos que el alias que sembró el terror en las calles de la Ciudad de México durante los años 90 y 2000. Beto. Beto no es un delincuente común, es un monstruo sentenciado a más de 7 décadas de prisión. Su especialidad: el secuestro. Pero no el secuestro de empresarios o políticos por los que se piden sumas millonarias. Beto era un recolector de las sombras, un hombre que se dedicaba a arrancar niños de los brazos de sus madres en los mercados públicos, en las esquinas polvorientas, en los barrios donde la justicia es un mito. La entrevista avanzaba de manera rutinaria, explorando la psicología del criminal, hasta que una pregunta rompió el dique de los secretos. Al ser cuestionado sobre el destino de los menores que robaba, Beto no habló de adopciones ilegales en el extranjero. No habló de redes de mendicidad. Con una frialdad que congeló los micrófonos, pronunció un nombre que hizo temblar las estructuras del entretenimiento mexicano. Nosotros se los vendíamos a Carmelita Salinas, dijo. La frase quedó suspendida en el aire, como un gas venenoso. Al principio, quienes escucharon la grabación pensaron que se trataba de un delirio, la mentira de un reo buscando sus 5 minutos de infamia. Pero a medida que el hombre detallaba el modus operandi, la atmósfera cambió. Beto describió con precisión quirúrgica cómo se realizaban las transacciones, los lugares de entrega en las inmediaciones de colonias viejas de la capital, y lo más aterrador, el propósito de aquellas compras. Según sus palabras, los niños no eran para criarlos. Eran mercancía perecedera. Eran el ingrediente principal para rituales de santería y alta magia negra. Según sus palabras, los niños no eran para criarlos. Eran mercancía perecedera. Eran el ingrediente principal para rituales de santería y alta magia negra. Para entender el impacto de esta acusación, debemos descorrer el velo de la industria del entretenimiento en Latinoamérica. No es un secreto para los investigadores del ocultismo que la santería, el palomayombe y otras vertientes de la magia afrocubana han echado raíces profundas entre actores, cantantes y productores. En un medio donde la fama es efímera, donde una arruga puede destruir una carrera y donde la envidia se traduce en trabajos de brujería, muchos buscan protección en las fuerzas oscuras. Carmen Salinas siempre fue una mujer de fe pública. Se le veía en los templos, rezándole a la Virgen de Guadalupe, cargando rosarios y mostrando una devoción que conmovía a su público. Pero los teóricos del horror sugieren que esta era solo la fachada exotérica, la superficie aceptable para el consumo de las masas. Detrás de los altares católicos, aseguran las malas lenguas de San Lázaro y el mercado de Sonora, existían habitaciones cerradas con llave. En la alta santería, los sacrificios de animales pequeños como palomas o chivos son comunes para limpiar las energías o pedir favores menores. Pero existe una rama degenerada, una distorsión extrema que los propios santeros respetables condenan: los trabajos de alta alcurnia o pactos de sangre pura.
según los mitos urbanos de los brujos de Catemaco y la santería de la Ciudad de México, para obtener una protección absoluta contra la muerte, la ruina o las enfermedades, o para asegurar el éxito eterno de una producción teatral como lo fue Aventurera, se requieren ofrendas de sangre inocente. Sangre que no haya sido contaminada por los pecados del mundo. Sangre de niños. La teoría sostiene que la actriz utilizaba la energía vital y los sacrificios de estos menores robados para alimentar a sus muertos o deidades protectoras. ¿Cómo explicaban si no su inquebrantable relevancia en los medios, su salud de hierro durante décadas y su inmunidad política y social? Cada vez que alguien intentaba atacarla, algo ocurría. Las carreras de sus enemigos se desmoronaban. Su poder parecía blindado por una fuerza invisible y voraz. Analicemos el mecanismo que describe la teoría. ¿Cómo es posible que una figura tan pública pudiera gestionar un horror de tales dimensiones sin ser descubierta por las autoridades? La respuesta es simple y terrible: la red de protección y la selección de las víctimas. Los niños que Beto y su organización criminal seleccionaban no pertenecían a familias adineradas de las lomas de Chapultepec o Polanco. Eran los hijos de la periferia, niños de la calle, hijos de madres solteras que trabajaban jornadas de 16 horas en los mercados de La Merced o Tepito. Niños que, cuando desaparecían, las fiscalías apenas abrían una carpeta de investigación que terminaba archivada por el polvo del olvido. Para el sistema, estos niños eran invisibles. Para la red, eran el suministro perfecto. La teoría apunta a que las entregas se hacían a través de intermediarios, choferes y asistentes de total confianza. Dinero en efectivo, sumas que para un delincuente de barrio significaban una fortuna, pero que para una productora teatral exitosa eran apenas una fracción de las ganancias de una taquilla nocturna. Los infantes eran trasladados a propiedades discretas, casas de seguridad o fincas alejadas del ojo público en los estados colindantes con la capital. Allí, bajo la luz de velas negras y sobre pisos cubiertos de símbolos trazados con pólvora y ceniza, se llevaba a cabo el horror. Los teóricos más extremos afirman que los restos de estas víctimas nunca serían encontrados porque formaban parte de los fundamentos de los calderos espirituales, enterrados bajo los cimientos de propiedades que hoy siguen en pie, albergando secretos que harían perder la cordura a cualquiera que ose picar el suelo. Cuando el episodio del podcast salió a la luz, el internet exploded. El fragmento de video donde se pronunciaba el nombre de la actriz se volvió viral. Ocurrió en cuestión de horas en plataformas como TikTok e Instagram. Para las nuevas generaciones, que no crecieron viendo sus telenovelas, la historia encajaba perfectamente en el arquetipo del horror de las élites globales, similar a las teorías del adrenocromo en Hollywood o el caso de la isla de Jeffrey Epstein. La reacción de la familia de Carmen Salinas no se hizo esperar. El dolor y la furia se mezclaron en sus declaraciones públicas ante los medios. María Eugenia Plasencia, hija de la fallecida actriz, salió con el rostro desencajado. Calificó las palabras del recluso como una infamia asquerosa, un intento desesperado de un criminal desalmado por buscar notoriedad a costa de la memoria de una mujer que ya no podía defenderse desde la tumba. La familia argumentó lo obvio para el público general. Carmen Salinas era una mujer profundamente católica, conocida por su apoyo económico a actores desempleados, también por pagar tratamientos médicos de personas de escasos recursos y por los huérfanos a los que apadrinó. ¿Cómo podía una santa de la caridad ser a la vez un monstruo de los sacrificios rituales? La presión legal fue tal que la conductora del podcast tuvo que emitir una disculpa pública, argumentando un error de edición al haber dejado esa declaración sin verificar en el corte final del programa. El video original fue editado de inmediato. El fragmento fue borrado de los canales oficiales, pero en la era digital, nada desaparece realmente. Los usuarios ya habían clonado el audio. El mito ya había cobrado vida propia. Para los escépticos, la disculpa del podcast fue la prueba de que la verdad fue silenciada por el miedo a demandas millonarias. Para los creyentes de la teoría, el rápido control de daños y la censura del fragmento solo demostraron una cosa muy clara: el hilo era peligroso. Era tan peligroso que las altas esferas tuvieron que cortarlo de inmediato antes de que se deshilachara todo el tejido de la industria.
Carmen Salinas falleció en diciembre de 2021, llevándose consigo la adoración de su público, pero también los mitos que siempre persiguen a las personas con demasiado poder. ¿Fue la declaración de Beto la venganza de un criminal resentido con el sistema? ¿O fue un descuido, un desliz de un hombre que decidió soltar una verdad? Nunca habrá pruebas judiciales. Los archivos de aquellos años están cerrados y los protagonistas de las sombras operan en el anonimato que solo los millones de dólares pueden comprar. Pero la próxima vez que vean una repetición de una vieja telenovela, la próxima vez que escuchen las risas grabadas y vean los rostros amables de quienes gobernaron las pantallas de sus televisores durante décadas, recuerden esta historia. Porque en el gran teatro de la vida, el escenario está iluminado para que no mires lo que ocurre en la profunda, fría y sangrienta oscuridad de los camerinos. Dime en los comentarios, ¿crees que las declaraciones de este recluso tienen alguna base real en los secretos de la farándula? ¿O es simplemente el relato macabro de un hombre atrapado en su propio infierno? Si este video te causó escalofríos, no olvides darle un me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Recuerda que las historias más terroríficas no son las de fantasmas, son las de los monstruos de carne y hueso que caminan entre nosotros. Buenas noches, y traten de conciliar el sueño si pueden.